En el corazón del casco antiguo de Zaragoza hay un rincón con alma propia, el Cuartelillo del Caimán. Tapas y montaditos que conquistan, vermut casero que seduce y un ambiente que te hará quedarte. Ven a vivir la experiencia en el Cuartelillo del Caimán, donde cada bocado tiene historia. A Pie de Albero, el podcast de Toro Live, dirigido por Sergio Hueso, con la participación de Izan García, Patricia Jiménez y Jesús Nieto. Hoy se ha abierto una semana decisiva para el futuro de la Plaza de Toros de Zaragoza. La apertura de sobres, tras el proceso de presentación de ofertas para gestionar el cosomaño, llega en un ambiente enrarecido, impropio de un sector que dice defenderse a sí mismo, pero que vuelve a evidenciar sus profundas fracturas internas. Tras el rechazo de la Diputación de Zaragoza a las sugerencias planteadas por Nautalia, encabezada por Rafael García Garrido, el tablero ha saltado por los aires. La noticia adelantada por El Mundo, confirmando la alianza entre Ramón Valencia y Toño Matilla para concurrir al concurso, ha supuesto un golpe directo a la estrategia común que el empresariado taurino parecía haber construido a través de Anoet. Una maniobra que, más allá de su legalidad, refleja una realidad incómoda. En el toreo, el orgullo y los intereses personales siguen pasando más que el bien colectivo. La posición de Ramón Valencia no puede entenderse sin su reciente salida de Sevilla y su posterior distanciamiento de Anoet, organización de la que llegó a ser vicepresidente apenas semanas antes de presenciar su renuncia. Zaragoza aparece ahora como su única oportunidad de mantenerse en la primera línea del empresariado taurino, pero el precio de ese intento puede ser dinamitar la escasa unidad que el sector había logrado construir frente a un pliego ampliamente considerado perjudicial. Porque el verdadero problema no es quién se presente, sino el pliego en sí. Un pliego que, aunque aparentemente suaviza el peso del canon, esconde una carga indirecta difícilmente asumible. El paquete de entradas que la Diputación se reserva para su libre disposición, valorado en más de 253.000 euros. Una cantidad que, sumada al canon y a las exigencias administrativas, convierte la gestión en un ejercicio de alto riesgo económico. Ante este escenario, resulta incoherente que quienes opten a la plaza lo hagan para posteriormente denunciar su inviabilidad. Quien acepte estas condiciones lo hace voluntariamente, y con ello acepta también las consecuencias. Lo contrario sería reconocer que el objetivo no es la viabilidad del espectáculo, sino la conquista de una posición estratégica dentro del sector. Zaragoza se había convertido en la gran prueba de fuego para medir la capacidad de unión del empresariado taurino, la ocasión perfecta para demostrar que el sector podía actuar con una sola voz frente a condiciones que amenazan la sostenibilidad del espectáculo. Sin embargo, la realidad ha vuelto a imponerse. Los egos, las cuentas pendientes y las estrategias personales han prevalecido sobre el interés común. Y como siempre, quien termina pagando los platos rotos es la plaza y su afición. Porque cuando la economía se convierte en una losa, llegan los recortes invisibles. Ganaderías elegidas por precio y no por garantía, ausencia de sobreros de categoría, presiones innecesarias a las autoridades y ferias construidas más desde la supervivencia que desde la ambición. No es una teoría, es una consecuencia lógica de un modelo que asfixia desde su origen a quien lo acepta. El resultado es un círculo perverso en el que todos pierden. Toreros peor pagados, ganaderos asfixiados y una plaza de primera categoría obligada a rebajar sus estándares. Y entonces ocurre lo más grave. El verdadero daño al toreo no llega desde fuera, sino desde dentro. No lo provoca el antitaurinismo, sino las decisiones de quienes dicen defenderlo mientras lo debilitan. La solución más digna, aunque improbable, sería que el lunes no hubiese ofertas. Que el sector, por una vez, antepusiese el futuro a los intereses inmediatos. Que Zaragoza no fuera escenario de una victoria empresarial, sino el punto de partida de una reflexión colectiva. Pero la historia reciente invita al escepticismo. Porque mientras los intereses sigan imponiéndose a la responsabilidad, Zaragoza no será gestionada por quien mejor garantice su futuro, sino por quien esté dispuesto a asumir más riesgos en el presente. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es quién gana el concurso, sino qué quedará de la plaza cuando termine el contrato. El verdadero desafío no es adjudicar Zaragoza, es evitar que Zaragoza siga pagando el precio de las guerras internas desde su propio toreo. 8:05 de la tarde. Arrancamos.
buenas tardes y bienvenidos una semana más a Pie de Albero, aquí en Onda Aragonesa Radio. En el control se encuentra Eduardo Pisa y a mi lado me acompaña Izan García. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Nieto, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues abriendo el programa con un tema que yo creo que está en boca de todos aquí en la tierra, aquí en Zaragoza, como es esa adjudicación de la Plaza de Toros de Zaragoza, en la que llevamos pues casi un mes ya con ese pliego, que además de que ha saltado todas las polémicas, pues hoy ya sí se ha cerrado el plazo. Era a las 2 de la tarde cuando se cerraba ese plazo de presentación de ofertas, y en las que, pues bueno, como ya es sabido a estas horas, se ha presentado pues Ramón Valencia junto con Toño Matilla y Jesús Mena, y por otro lado Tauromoción. Dos únicas ofertas para licitar a una plaza que durante el invierno había levantado muchos intereses en muchas empresas, y eso es síntoma de que algo hay en el pliego que no gusta. Y aun con eso, Sergio, fíjate, Nautalia, ¿no?, fue quien impugnó ese pliego, y aún así Ramón Valencia, junto a Matilla, se presenta para coger la plaza. No sé yo si hay que, entre comillas, agradecer, ¿no?, ese interés por querer venir a Zaragoza, o si en cambio insiste por el, coloquialmente hablando, por el caramelo que es económicamente Zaragoza, con lo que ello conllevará, ¿no?, en la parte de los festejos mayores, que será quienes más lo suframos, ¿no? Jesús. A ver, yo pienso que en primer lugar se han presentado tan solo 2 ofertas porque el pliego no daba lugar a que se presentase mucha más gente. Este pliego era súper restrictivo, habías tenido que tener en posesión no sé cuantísimas plazas de primera, no sé cuántas temporadas, o sea, era un pliego en el que tampoco mucha gente se podía presentar, no mucha gente podía optar a este pliego. Y yo creo que es lo que dice Izan, ¿no? Al final sí en parte hay que agradecer los que se han presentado, el gesto de Ramón Valencia de intentar impugnarlo y luego presentarse junto a Matilla, pero al final Zaragoza no deja de ser un caramelo económico, que es lo que dice Izan. O sea, todos los festejos populares y los festejos mayores, todos tienen una muy buena entrada, entonces no creo que Zaragoza le deje de interesar a ningún empresario. Entonces no sé sinceramente cómo van a seguir las cosas, no sé el lunes qué pasará, pero desde luego que la situación es preocupante. Claro, Jesús, pero al final decimos sí que hay que agradecer a Ramón Valencia, pero si él mismo considera que no es lo suficientemente atractivo el pliego para entrar con su empresa, que lo impugna, que es lógico y normal, si llevas una idea, ¿no?, y ves que es inviable, porque es que es inviable con esas condiciones que tiene, pues es que si te estás presentando con ese mismo pliego, qué imagen estás dando, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que luego vas a poder hacer, porque ya está claro, ¿no? Luego lo que comentabas, ¿no? Roca Rey y Juan Ortega se han negado a firmar esas cartas de compromiso con las empresas, porque es lógico, no puedes firmar un contrato en febrero o en marzo para torear el 15, el 10 de octubre. Es que es kamikaze por parte de los toreros, y sobre todo por parte del propio toreo, porque yo creo que los toreros y ganaderos también que firmen esas cartas de compromiso verdaderamente van en contra del propio espectáculo, porque es un pliego que yo leí una frase que me gustó mucho, y es que se inventa el propio toreo. Es ilógico firmar una Feria del Pilar en el mes de febrero, más que nada porque precisamente la Feria del Pilar es la última de la temporada, más importante, y que se solapa generalmente con la Feria de Otoño de Madrid. Y es muy fácil que cualquier torero pues tenga un percance, porque ya llegan pues al final de temporada, hay muchas lesiones, y la Feria del Pilar es una de las ferias en las que las sustituciones están a la orden del día. Y por tanto, firmar una carta de compromiso es tirarte a una piscina sin agua. Pero ya no por la dificultad de que esos toreros puedan llegar a esas fechas en condiciones óptimas, simplemente por el hecho de la meritocracia. ¿Dónde queda, no? Si presentamos También una feria en febrero que todavía no ha comenzado la temporada, ¿dónde queda esa meritocracia? Que vamos a tener que tragar con lo de todos los años, con lo de siempre, con los carteles que acostumbramos a ver en el 40% de las plazas de España. No estamos dejando ese incentivo durante la temporada para que los toreros se partan la cara. Al final es lo que tienen que hacer. Se tienen que partir la cara en todas las plazas de España para ganarse el derecho a venir a una plaza como Zaragoza o como cualquier otra, pero en este caso que nos toca a nosotros, como el de Zaragoza, ¿no? Firmando en febrero, que
es que no estás dejando ¿no? esa puerta abierta para los que realmente sí que se lo ganan, los toreros que se lo ganan durante la temporada. Es que le estás quitando, ya además de a nosotros, a los aficionados, que nos estás privando de poder ver a los toreros que han triunfado y que realmente se lo han ganado durante toda la temporada, a los propios toreros. Es que los estás ya apartando, ¿no? Y los estás dejando sin la opción de poder venir a la última feria de primera. ¿No? Perdona Sergio, yo en esto estoy completamente de acuerdo y creo que todo aficionado, y más siendo de Zaragoza, tendría que estarlo. Al final yo creo que Zaragoza, si se gestionase bien, tuviese un pliego con 2 dedos de frente, tuviese un empresario al frente que de verdad fuese taurino, que de verdad luchase por los toreros, que luchase por el toreo, Zaragoza debería ser la tercera plaza más importante de España. Debería ser, ahí con Bilbao podría ser, pero debería ser la última feria en la que se den debuts, en la que se entreguen alternativas. Ostras, es la plaza que cierra la temporada en Europa. La plaza primera que cierra la temporada en Europa. Y luego, un poco volviendo al tema de los líos que está viendo ahora, de quién se presenta y quién no. Como Matilla dice, como si, ¿sabes qué? Se me escapa. Bueno, pues si me cogéis a mí, viene Morante 2 tardes. ¿Pero qué es esto? O sea, yo os lo prometo que parece que están optando a un club de fútbol sin más, a hacer promesas. 2 tardes Morante. Ostras, que estás jugando con Morante. Suena casi como los políticos, ¿no? Suena sí. como política. O sea, pero es que ya estás jugando con Morante, que sabes perfectamente que él no tiene ni idea de si va a torear una tarde en Sevilla, de las 5 que tiene, porque no está bien. Estás jugando ya con que si Morante, que si no sé qué. Ostras, un poco de seriedad, que estará gozado. Mira, Morante, firmar una carta de compromiso con Morante, vuelvo a hacer el mismo símil, es tirarte a una piscina sin agua, porque precisamente se ha dejado en San Miguel un hueco vacío porque no sabe si va a llegar a San Miguel. Se presentó la semana pasada el abono maestrante. Y San Miguel va antes que octubre, y por tanto el Pilar. Entonces, firmar una carta de compromiso con Morante, como que te va a torear 2 tardes en el Pilar, verdaderamente es una temeridad por parte del empresario, porque es muy fácil que incumpla esa carta de compromiso. Todos sabemos Morante que es muy propenso a cortar la temporada cuando a él se le pasa por la cabeza, y está en su derecho de hacerlo, por supuesto, pero que es fácil que no te llegue al Pilar y que no cumpla con esa carta de compromiso, lo cual a la empresa, según el pliego, ya teniendo a esos puntos, le haría perder el aval. Por tanto, yo si fuera empresario, te lo digo en serio, Hombre, por mucho que sepa que Morante me va a estirar de la taquilla, ya es que ni le propondría firmar la carta de compromiso a Morante, porque me supondría a mí un riesgo de saber, sabiendo cómo es Morante, cómo se encuentra de salud y todo, yo no me la jugaría a firmar una carta de compromiso con Morante. Y Matilla y Ramón Valencia han firmado un doblete en el Pilar en esa oferta. Yo lo único que se me ocurre por lo que se haya podido dar esto es porque Morante y Matilla tengan una buena relación y le haya llamado Morante. Pero la Diputación no. No, pero que haya llamado Morante y haya dicho, oye, me siento en compromiso con Zaragoza, les he fallado 2 años. Bueno, ya conocemos los compromisos de Morante. Sí, pero prefiero. Yo es la única cosa que le encuentro sentido. Que haya salido de Morante y ha dicho, ostras, he fallado 2 años, he fastidiado una alternativa. Este año quiero estar y quiero comprometerme y tal. Es lo único que se me ocurre. Pero que no le veo el sentido, me refiero que no. O sea, no. Es que es lo que ha dicho Izan, es que es política. Venga, yo prometo que haré tal. Sí, se ha convertido en un meeting verdaderamente por a ver quién se lleva y quién se lleva la novia, ¿no? Que en este caso es Zaragoza. Y Tauromoción, que se ha presentado a última hora, que nadie la esperaba y que también, pues bueno, entra en rivalidad. Y al final también han hecho saltar por los aires el recurso que por una vez Anoet se había unido, iba en contra del propio pliego, ¿no? Y al final esto, pues si uno lo analiza un poco, a poco que esté puesto en el sistema empresarial, es una pataleta de Ramón Valencia. Ramón Valencia, desde que se fue de Sevilla, ya pues dejó de estar en Anoet, presentó su dimisión, se enfadó porque le arrebataron la joya de la corona, 93 años, pues uno se siente ya dueño de esa plaza. Y cuando se la quitan, pues uno se enfada con el sistema, se sale de Anoet, entonces ha visto la jugada maestra de Anoet. Y en este sector, que somos muy de los egos, como lo decía en el editorial, pues vamos a fastidiar a Anoet, vamos a fastidiar a todos los empresarios y nos presentamos a Zaragoza porque somos los más chulos del mapa taurino. Y esa es la realidad. Y entonces ahí está el verdadero clímax de por qué Ramón Valencia se alía con Toño Matilla para presentarse a Zaragoza. Y luego Toño Matilla pues es un empresario que al final se ha quedado muy reducido a plazas de segunda categoría y que ve en Zaragoza una oportunidad de volver a conquistar una plaza de primera categoría. Ha visto ahí la oportunidad y pues bueno, se han aliado los dos, todos sabemos lo que hay.
y van a por Zaragoza con todas las intenciones. Han hecho una apuesta fuerte. Ese doblete de Morante les puede sumar muchos puntos a la hora de concurrir al pliego, y habrá que ver lo que pasa. Ahora las ofertas ya están cerradas y en esta semana pues entiendo que se destaparán los sobres, si no se ha hecho ya, y se empezará a valorar. Sí, no, yo creo que Matilla no es para nada tonto, al revés. Por supuesto. Y sabe perfectamente lo que hace. Pero, ostras, yo veo un riesgo muy gordo leyendo el pliego. O sea, es que parece que Matilla no se ha leído el pliego a la hora de decirlo de Morante. O sea, que es que perdería todo el aval. O sea, a mí se me escapa. Y luego Ramón Valencia, pues es. No, pero de todas maneras, él puede decir que tenga la carta de compromiso firmada con Morante o puede prometer lo que quiera, pero si realmente luego no hay un papel firmado, él, aunque haya dicho lo que haya querido a la prensa. Sí, bueno, no, pero la carta de compromiso Y- tiene que ser verdaderamente un entiendo. documento. Sí, no, me refiero, pero él no la ha presentado o sí la ha enseñado o simplemente lo ha dicho de palabra, ha dicho que que. lo habrá presentado, ¿no? No, digo a la hora de dar esas declaraciones a la Sí. prensa. No, es que a la prensa no le he dado declaraciones, simplemente la prensa lo ha filtrado. Entiendo que habrán tenido acceso de Vale, alguna pero manera eso a esas no, ofertas. eso no acredita que realmente tenga Matilla una carta de compromiso firmada con Morante. Al final, si no la presenta, puede decir lo que él quiera. Eso desde luego. Y para hablar del tema, a mí me apetecía mucho hablar con Javier Monzón, que es aficionado taurino, es abonado de Zaragoza y además abogado. Y pues quería tenerlo hoy en el programa para analizar este pliego y tener un prisma y una visión y un punto de vista diferente. Javier Monzón, buenas tardes y bienvenido a Pie de Albero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues hablando del tema que yo creo que nos tiene en boca a todos, como es ese pliego de Zaragoza, un pliego que yo lo titulo que va en contra del propio toreo. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Además, cada día que pasa, como bien decíais, van apareciendo pues nuevas noticias y nuevos movimientos dentro del sector y veremos a ver qué es lo que finalmente ocurre, ¿no? Hombre, a mí uno de los puntos que además lo analizábamos ahora, de los que más me chirrían, yo creo que el que más allá de la subasta, que no deja de ser una subasta, en la que no hay máximo, sí que hay un mínimo, lo que más me chirría son las cartas de compromiso y cerrar una Feria del Pilar en el mes de febrero. Yo creo que es algo descabellado y que sobre todo te limita mucho a hacer un pilar como el que conocemos, que al final es el gran colofón de la temporada, y en este caso no te permite poner los nombres propios del desarrollo de la temporada. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece también una cuestión, pues bueno, arriesgada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Darle esos 28 puntos a la temporada de 2026, que debe incluir no solo los festejos de la Feria de San Jorge, sino también los festejos y los carteles. Es que ya no hablamos ni de los toreros y las ganaderías que van a participar, sino que hay que presentar los carteles con el día y con las combinaciones correspondientes, claro. Lo cual es totalmente arriesgado. Además la mesa de contratación que la misma no forme parte de ningún representante de los abonados y aficionados, prensa o algún perfil un poquito más enterado, ¿no? En cuanto a nivel taurino, pues denota cómo esos 28 puntos pues pueden quedar muy desvirtuados frente a la cuestión económica, que al final yo creo que va a ser lo fundamental. A ver, los otros 20 puntos de los descuentos en los abonos lo van a cumplir y el incremento del número de festejos lo va a cumplir cualquier empresa. Yo creo que va a ser así. Llama la atención que este año el Bolsín no se permita participar a la Escuela Taurina de Huesca, que también es una cosa curiosa. Pero bueno, esas cuestiones las van a cumplir. Va a ser mucho más subjetivo la ponderación de los puntos relativos a la cuestión de la publicidad y a esos carteles con las cartas de compromiso, que hasta cierto punto pues es arriesgado, ¿no? Pero bueno, yo creo también que ahí el que no llegue pues con los correspondientes partes médicos y como cuestión sobrevenida pues se solventará sobre la marcha y se cambiarán los nombres que sean necesarios. Claro, pero cambiar los nombres que sean necesarios cuando has firmado una carta de compromiso, tú como abogado, ahora entiendo que me lo explicarás mejor, pero también supondría para la empresa un desequilibrio económico importante, ¿no? Porque fíjate que Matilla, por ejemplo, se ha filtrado que una de las ofertas que ha presentado es un doblete de Morante en el Pilar. Nosotros hablábamos ahora que Morante, ya sabemos todos que es un torero, pues bueno, muy propenso a cortar las temporadas antes de tiempo. No llegar al Pilar le podría suponer a la empresa un grave desastre económico. Sí, a ver, a lo mejor sí que llega Morante, ¿no? Habrá que ver, pero también es cierto que
pues bueno, llegado el momento, se justificará como haya que justificarlo. Quiero decir que hay formas de discutir esa cuestión si es por una cuestión médica, que es a lo mejor por donde terminan yendo, pero bueno, esperemos que si se decide cartelar a Morante 2 tardes, pues ojalá lo podamos ver 2 tardes en Zaragoza, ¿no? No nos pongamos en la situación de que no comparezca José Antonio Morante. Hombre, hay ganas de ver a Morante porque venimos de unos años muy malos, por así decirlo, y que como aficionado, pues yo creo que todos tenemos ganas de ver a Zaragoza en una nueva era y sobre todo recuperar la categoría que Zaragoza siempre ha tenido y que se ha visto debilitada en estas últimas temporadas. Sí, totalmente de acuerdo. Es que venimos de donde venimos, como bien sabéis. Los 4 años de Zúñiga padre pues han resultado en lo que todos conocemos. Tampoco vamos a entrar demasiado en eso. Se despidió con los tendidos llenos de pancartas. Y un poco la Diputación pues cae bastante en su pliego en errores que ya había cometido tanto en la licitación de Zúñiga, en la que resultó ganador Zúñiga padre, como en la anterior con Zúñiga hijo. Es verdad que se maquilla un poco más la cuestión del precio y la subasta, pero realmente estamos en un pliego relativamente similar en esencia a los anteriores. Habrá que ver qué propuestas da tanto Tauro Emoción como esa UTE entre Ramón Valencia y Matilla, pero la realidad es que venimos de la situación que venimos y el pliego deja mucho que desear. Yo creo que el abonado es el mayor olvidado, no permitir. Realmente los 10 puntos del Bolsín, la novillada picada y la corrida goyesca lo van a cumplir todos. Yo creo que aquí no permitir mayor número de festejos en beneficio del abonado y del aficionado, por supuesto, y que volviese a ser Zaragoza lo que fue como plaza de temporada, creo que es el gran error de este pliego, porque creo que Zaragoza, si fuese plaza de temporada, permitiría sacar muchos más toreros con los que además, o novilleros, con los que después jugar también en esas combinaciones para el Pilar. Precisamente yo echo en falta también que se exija esa plaza de temporada que se perdió hace unos años, tampoco tantos, y que ya no se ha vuelto a recuperar con esas novilladas que había en el mes de mayo. Y yo creo que sería interesante, y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo en Aragón, que es un momento dulce en el que tenemos novilleros y toreros que, bueno, pues que están acartelados en las principales ferias y en el circuito taurino. Y otro de los puntos que me resalta en el pliego precisamente es ese, que no se exige en ningún momento contar con los toreros, con los novilleros y con los ganaderos de la tierra. Sí, además, bueno, yo creo que ahí sería justamente donde aquellos, me da igual toreros que ganaderos, protagonistas de la fiesta de Aragón, pues se les podría permitir torear un poco más. Cuidado, la Diputación también podría llevar a cabo otro tipo de movimientos, también colaborando con otras plazas de la provincia de Zaragoza o incluso de Teruel, para que tuviesen cabida, porque es cierto que yo creo que los toreros de Aragón y las ganaderías tienen que entrar, pero por méritos propios. No olvidemos que Zaragoza es plaza de primera y hay que llegar como hay que llegar, ¿no? Entonces, a veces es arriesgado dar esos sitios en la Feria del Pilar, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que si fuera plaza de temporada, se podría dar mucho más sitio a los toreros, novilleros y ganaderías de la zona, y a aquellos que por supuesto triunfen, que se ganen el sitio en el Pilar, ¿no? Totalmente de acuerdo que tendríamos que establecer o tendrían unos criterios mínimos en los cuales pues los toreros de la tierra pudiesen acceder a ser partícipes de una feria que al final lleva el ADN y la bandera de Aragón, como es la del Pilar y la de San Jorge. Y también a mí me resalta mucho que por una vez parecía que el sector se había unido en Anoet, pero que al final verdaderamente no impugnaron el pliego en conjunto. Tuvo que hacerlo en Autalia porque pues al final no hubo impugnación, pero sí que hubo una sugerencia a la Diputación para que se mejorara ese pliego. Al final todo ha quedado en agua de borrajas, como decimos aquí en la tierra, porque pues bueno, Ramón Valencia y Toño Matilla han decidido concursar, y yo creo que también, como bien decía yo antes, una pataleta, ¿no?, contra el sistema, porque aquí al final es imposible unificar criterios y es imposible remar todos a una. Pues totalmente de acuerdo. Zaragoza, aparte de por supuesto ser una plaza de primera, es una plaza que, bueno, las cuentas salen y a la vista está, ¿no? Es los años anteriores con el festejo popular, que también es un poco el gran olvidado, ¿no? Tanto en todos los análisis que se están haciendo,
en fin, a obligar simplemente a 6 festejos populares en Zaragoza, por supuesto, yo entiendo que aquel empresario que resulte adjudicatario pues superará con creces esas cuantías, porque si no puede haber también un problema interesante con respecto a todo ese sector del festejo popular. Imaginémonos que hubiera solamente 3 o 4 mañanas vaquilleras, un concurso de recortadores y poco más, ¿no? Porque también están obligando a dar simplemente 6 festejos populares. Eso no entra tampoco en la cabeza de nadie y entiende que se superará ese número de festejos, pero por supuesto hay que aumentar la calidad tanto en el festejo mayor como en el festejo popular, que también ha visto tiempos mejores en Zaragoza, ¿no?, con respecto a estos últimos años. Por supuesto, y además que yo creo que el festejo popular es precisamente esa mina de oro que todos los empresarios buscan para rentabilizar y en alguna manera pues hacer dinero en Zaragoza. Y es verdad que, según adelantaba este mediodía Heraldo de Aragón, son 2 las empresas, como ya hemos dicho, Saute, Matilla y Valencia y Tauromoción las que se han presentado, pero también existe la posibilidad de que se hubiese podido presentar alguna empresa, pero no para concursar, sino para recurrir el pliego. Sí, entra como posibilidad. Evidentemente, pues eso sería ya no a nivel jurídico, sino a nivel moral o ético un tanto discutible, pero sí entra dentro de las posibilidades y entra dentro de las posibilidades que San Jorge pues peligre, al menos en las fechas que corresponden, ¿no?, en abril. Ya ocurrió con Zúñiga Hijo en su primer año, que tuvimos una mini feria en septiembre, porque no se pudo celebrar justamente por estas cuestiones, no se pudo celebrar en abril. No es descartable y bueno, tendremos que esperar a ver los movimientos de las empresas interesadas. Claro que sí, porque ya para ir terminando, a mí sí que me gustaría sobre todo sacar a destacar esa falta de transparencia por parte de la Diputación, porque es verdad que se exigen siempre unos mínimos, unos cánones, que muchas veces, generalmente en estos 2 últimos pliegos lo hemos visto, que son abusivos, pero no se demuestra dónde se invierte ese dinero, ¿no? Una cubierta que pide a gritos un reemplazo y que además se anunció que se iba a cambiar, pero no, en estos 4 años no se ha visto la sustitución de la misma, y que además, pues bueno, la plaza deja mucho que desear en limpieza y en ciertas mejoras que uno pues las ve necesarias, ¿no? Y ese dinero no se ve invertido en ningún caso. Pues sí, ahí habría que preguntar a los señores diputados de la Diputación Provincial que dónde están esas partidas, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices y sinceramente pues es una plaza que conlleva el mantenimiento correspondiente y la verdad es que, como dices, tanto la limpieza por parte de las empresas muchas veces adjudicatarias como sobre todo el mantenimiento deja mucho que desear. Bueno, llegamos hasta tal punto que ahora mismo, como sabéis, no hay ahora mismo portero en la Plaza de Toros, la excusa perfecta para no dejar entrenar a los jóvenes en la Plaza de Toros, ¿no? O sea, llegamos hasta tal punto. Así es, y es lamentable, honestamente, que una diputación que recauda tanta cantidad de dinero gracias al toreo a lo largo del año no lo invierta ni siquiera en dejar entrenar a los chavales, valga la expresión, dentro de la Plaza de Toros. Pero bueno, Javier Monzón, que ojalá vengan tiempos mejores, ojalá veamos que esto va en pro de la fiesta y se mejore en ciertos aspectos, porque creo que es necesario, y nos seguimos hablando. Pues muchas gracias, esperemos que así sea y seguro que llegan. Esperemos que la Diputación Provincial deje de ver la Plaza de Toros de la Misericordia como un mero bien al que expoliar, ¿no? Porque es un poco lo que ven, es solamente ver la cuestión económica y esperemos que lleguen tiempos mejores y que Zaragoza vuelva a ser esa plaza de temporada con la importancia que siempre tuvo y que nunca debió perder. Seguro que sí, ojalá que así sea. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Cada lunes tienes una cita en Onda Aragonesa a partir de las 8 de la tarde con Toro Live.
Pues después de hablar con Javier Monzón, que creo que al final tiene una opinión muy similar o muy paralela a la que ya hemos debatido, también me gustaría un poco, porque la semana pasada nos quedamos sin tiempo, debatir y sobre todo analizar más técnicamente, porque hablamos del cartel ilustrativo, Izan, pero sí debatir un poco más acerca de la confección de los carteles de San Isidro, que a priori, mirándolo a grosso modo y por encima, no sé qué os parece el abono isidril. A mí es verdad, y lo diré por encima de todo, que no hay ningún cartel que verdaderamente me despierte esa atracción de decir, no me lo puedo perder. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Pues bueno, como venimos acostumbrados, ¿no? en San Isidro, al final son carteles con mucho nombre, pero no terminan de estar, no me sale ninguno que termine de estar del todo rematado, ¿no? A ver, yo, sinceramente, pienso que es un San Isidro de 5,5, como todos los años. Cumples, pones a las figuras y te olvidas de problemas. Hombre, veo una corrida bastante interesante el día 24 de mayo. Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Así a primer vistazo que le he echado, igual es la que más puede destacar. No sé, sinceramente me parece que es una feria que es bastante similar a la de todos los años. Bastantes nombres de figuras, bastante bien confeccionada para que vaya el público, para que se gasten el dinero, y sin mirar tampoco mucho el toreo, sin mirar tampoco mucho los triunfos del año pasado. Otra corrida que destaco, así ya más turista, la de José Escolar con Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar, pues bueno, pues está bien. Luego la encerrona de Borja Jiménez, pero más allá de eso no veo gran cosa. Se nota mucho la ausencia de Morante, creo que también. Sí, hombre, se nota la ausencia de Morante, y además se nota también, yo he hecho muy en falta, ya va 2 años, esa semana turista que se ha perdido al final de la Feria de San Isidro, que yo creo que al final se han corsetado todo en el mes de septiembre con esos desafíos ganaderos, y se ha perdido una semana turista que yo creo que era clave en un ciclo como el de San Isidro. Sí, bueno, al final hay que dar, en una plaza como Madrid, ¿no? Hay que dar gusto a todos, pero si económicamente, pues al final lo que tira más son cierto tipo de carteles con ciertas figuras, el empresario pues entiendo que barrerá hacia casa, ¿no? Pero por supuesto no es defendible, porque al final hay que hacer y hay que mirar por el aficionado, no por el aficionado que va 1 o 2 días a la plaza en San Isidro, hay que mirar por el abonado, que es al final el que le da de comer a los empresarios, en este caso a los empresarios de Madrid, ¿no? Yo he hecho en falta, por ejemplo, ahora que hemos hablado con Javier acerca de los toreros de la tierra, he hecho bastante en falta un Palacio, por ejemplo. La verdad que es una pena no poder verlo confirmar la alternativa este año en San Isidro, un torero que dio tanto que hablar la temporada pasada como novillero. Me sorprende no verlo en San Isidro, me sorprende también no ver a Marco Pérez, que se encerró el año pasado con 6 novillos. Bueno, pero al fin y al cabo la encerrona de Marco Pérez no salió. A mí no me sorprende. Ciertamente sí me sorprende la ausencia de Marco Pérez, pero no la voy a reclamar, porque al fin y al cabo se encerró con 6 toros en Madrid y el resultado no fue para nada bueno. Pero nos sorprende por quien tiene detrás, no por el toreo. Claro, nos sorprende porque lo hemos acostumbrado a verlo en muchas de las principales plazas, quizás sin tener ese aval de triunfos. Y al final es atractivo. Es que es verdad que yo creo que después de la encerrona del año pasado, que no le salió bien, porque esa es la verdad, que yo creo que fue una tarde que le pesó a Marco Pérez, y que fue, pues ya lo dijimos antes y lo dijimos después, que era una apuesta demasiado agresiva, sobre todo para un torero con tan poco recorrido como es Marco Pérez. Y no salió bien aquella tarde, le pesó al muchacho. De hecho, hubo momentos en los que se le vio en el callejón bastante abrumado. Y yo creo que han hecho bien inteligentemente en descansar este año y no ir a San Isidro después de ese sabor de boca que dejó el año pasado. Creo que es una jugada, en este caso hay que felicitar a su equipo de al final tener esa estrategia también de no llevarlo. Y también lo mismo pasa pues con toreros a lo mejor más jóvenes, como por ejemplo Aarón Palacio, que lo comentabais. Creo que son toreros a los que al final hay que cuidarlos también en cierto modo, y por ejemplo no estrellarlos ya en un San Isidro con apenas 5 corridas de toros que tiene toreadas.
cualquier torero que acaba de tomar la alternativa en el mes de septiembre. Creo que es interesante hacer a los toreros poco a poco, que a veces, y sobre todo en estos últimos años, somos muy precoces en el sector del toro, queremos ver a los toreros puestos ya en figura, y creo que las cosas hay que hacerlas despacio, por un camino con más temple y poco a poco, porque después pasa lo que pasa. Lamentablemente son pocos los matadores de toros, los toreros jóvenes, como son el caso de Marco Pérez y Aaron Palacio, que se pueden permitir decirle que no a un San Isidro, sabiendo que probablemente, si no es este año, el año que viene o el siguiente van a volver a recibir esa llamada si sigue, en este caso Aaron Palacio, en la línea en la que viene demostrando, ¿no? Luego a mí me llama la atención la aparición de Tristán Barroso, esa confirmación de alternativa. Abriendo además San Isidro. Abriendo San Isidro con Talavante y Juan Ortega y con la corrida de Núñez del Cubillo, una corrida de figuras. Sí. Yo me pregunto, y más nosotros lo podemos decir, nosotros en Zaragoza, que cuántas tardes lo hemos visto como novillero y como matador de toros y que no lo hemos visto triunfar en ningún. Hemos visto ese novillero rotundo ninguno ni como matador de toros. Se le ha dado las oportunidades. Todo el mundo sabemos por qué ha estado en Zaragoza, ¿no? Pero ha tenido oportunidades más que de sobra. Te voy a decir más de 5 o de 6, porque ha toreado todas las ferias desde el primer año de Zúñiga, todas las ferias en abril y en octubre, pero no le veo los méritos para estar donde está, sinceramente. Y más con ese cartel. Confirmar la alternativa con un cartel más que de lujo, ¿no? Más que de figuras. Fíjate que yo en Tristán Barroso veo el punto de inflexión, ese percance que tuvo y que le pospuso la alternativa. Y a partir de ahí yo creo que ya cuando volvió a Zaragoza y al final tomó la alternativa, ya no era el mismo Tristán, volvió mermado de esa lesión y ya no le he visto tan rotundo como quizá estaba en su etapa de novillero. Y yo creo que eso le ha podido pesar. Y no lo sé, ponerlo en un cartel tan fuerte y abriendo San Isidro me parece una idea un tanto descabellada. Habrá que ver lo que pasa. Ojalá, por el bien del muchacho, en el buen sentido de la expresión, pues le salgan las cosas bien. Pero es verdad que es una única oportunidad, porque ya obviamente no vuelve a hacer doblete en San Isidro. Se juega toda una carta, es la primera de un serial muy largo y en un cartel muy fuerte. Por tanto, es una verdadera declaración de intenciones y un compromiso de mucho calado para el torero francés. No, al final lo que comentabas, ¿no? Pero no. Sí que es verdad que puede que le lastrase, ¿no? Ese percance, ¿no? Y ese retraso de la alternativa, pero realmente en Zaragoza nunca lo hemos llegado a ver rotundo, nunca lo hemos llegado a ver ni incluso como novillero, ¿no? Incluso en tardes que ha tenido que matar a cuatro novillos por percances de sus compañeros. Hay tardes que en Zaragoza ha matado a 4 toros, a 4 novillos. Y nunca le hemos visto. Bueno, le hemos visto una oreja o 2, ¿puede ser? No sé si. Pero que nunca ha llegado a emocionar, a mi parecer. Luego, hablando de toreros jóvenes, creo que muy bien por parte de Plaza 1 de darle 3 tardes a Víctor Hernández, el cual formó el año pasado una feria de otoño, un lío tremendo y yo creo que puso a todo el mundo de acuerdo. Y eso en Madrid es muy difícil. Bueno, la verdad que Víctor Hernández va a 3 tardes. 3 tardes de máximo compromiso y de máxima exigencia. Pero bueno, que le den 3 tardes a Víctor Hernández también creo que habla algo bien de Plaza 1. Pues yo, sinceramente, Jesús, no creo que hable bien. Es que es lo normal, es lo que tendría que ser. Es la meritocracia. Es lo normal, no creo que hable bien. No habla mal, pero no creo que hable bien, porque si, al fin y al cabo. Hombre, es lo que debería ser. Nos empezamos a acostumbrar a que la excepción sea, ¿no? O agradecer de cierta manera, o alabar, ¿no? Que se cumpla la meritocracia, pues mal estamos, ¿no? Esto es lo normal, es lo simple, es lo básico, que igual que sí, al final que David Miranda, igual el mismo caso con Fortes, ¿no? Y que también lo vemos 2 o 3 tardes anunciado en San Isidro. Al final volvemos un poco a lo que siempre decimos nosotros, que también cuando parece que alguien del mundo social, fuera del mundo del toro, se fija en el toreo, parece que hay que alabarlo. Ha pasado con la película Tardes de Soledad, que Albert Serra, porque ha hecho una película del mundo taurino, pues aquí pasa lo mismo. Al final parece que cuando algo se sale de lo excepcional y brilla la meritocracia, que tendría que ser lo normal, casi tenemos que dar gracias. Yo creo que no debería ser así. Por tanto, ese apunte que has hecho, Izan, me gusta mucho. Y fíjate que yo echo muy de menos, y ya saliendo un poco de San Isidro, las comparecencias del Mene y de Cristiano Torres. Porque al final este es un programa que se hace en Zaragoza y tenemos que hablar de nuestros toreros de la tierra. Y creo que son dos toreros que se han ganado a pulso estar en mejor sitio del que están. El Mene es verdad que tuvo una actuación en Ciudad Rodrigo, en el Carnaval del Toro el pasado sábado,
pero ya no se le ha visto en más carteles ni en principio se le ven estas primeras ferias, y a mí eso pues es algo que verdaderamente me tiene bastante preocupado, porque sí que se ha hablado, y yo pude hablarlo con él además este invierno, que bueno, todo atisbaba que en San Jorge podía quizá tomar la alternativa aquí en Zaragoza, o al menos era una de sus ilusiones. Habrá que ver, porque ahora, tal y como está el tema, pues habrá que ver en qué queda, ¿no? Pero es verdad que no tiene mucho sitio de momento. No sé si es el fruto de esa posible alternativa, que está todo un poco en el aire, pero Cristiano Torres es un torero que ya tomó la alternativa, que tuvo una actuación, a mi parecer, bastante sorprendente aquí en Zaragoza y muy positiva, y que este año no se le está viendo en los primeros carteles que ya empiezan a apuntar en la temporada. Claro, bueno, al final, ¿cuántas fueron? 3 orejas en Zaragoza, Cristiano Torres, y en la alternativa, y no está en Castellón, no está en Valencia, ya no está en Madrid, no está en las principales ferias de inicio de temporada. ¿De qué le ha servido? Claro, es que esa es la pregunta. Yo soy un chaval, con perdón de la expresión siempre, por supuesto, que acabo de tomar la alternativa y tengo 20, 19 años y no me dan, y a pesar de haber tenido una buena actuación con todo lo que es una alternativa, y no me dan sitio en ningún cartel, a mí me dan ganas de tirar todo a borda. Hay que tener muchísima afición, yo siempre lo digo, una sobredosis de afición, para verdaderamente seguir al pie del cañón, levantarte todos los días, seguir entrenando, seguir compaginando tu vida profesional y seguir tirando hacia adelante con todo lo injusto que es el sector del toro. A ver, pero esto es un poco lo que vinimos a hablar, lo que estábamos justo antes, al hilo de lo del pliego, ¿no? Si te obligan a cerrar carteles ahora, te obligan a cerrarlos ya en febrero. Si tú empiezas a destacar, pues por ejemplo, el caso de Víctor Hernández la temporada pasada, ¿qué sentido tiene? Pero fíjate, luego, Jesús, pero bueno, si desde dentro nos lo estamos cargando, estamos obligando a cerrar carteles con 8 meses de antelación, etcétera, entonces nos estamos cargando el toreo desde dentro, ¿sabes? Se lo están cargando los propios empresarios. Es que no tiene sentido alguno. Y luego el caso de Cristiano Torres, la verdad que es un poco sorprendente, con la buena actuación que tuvo en Zaragoza, no verlo en ningún lado anunciado. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de Stan Barroso, yo cada vez que me meto en Instagram lo veo una nueva corrida por ahí por Francia, Madrid, ¿sabes? No sé, que es que no entiendo muy bien el que tener un apoderado u otro te meta de diferencia en 15 o en ninguna corrida. Es que, jolín, creo que el toreo tendría que ser meritocracia, y tendría que ser ganártelo en la plaza, y tendría que ser ganártelo con sangre, con esfuerzo, con sudor y con lágrimas, y no estar dependiendo de, bueno, pues ahora él porque me debe tal, no sé qué, me meto aquí, me salgo allá. Es que al final yo creo que se acaba perdiendo la ilusión e incluso la gracia de la fiesta. No, es que le están dando más peso, y los empresarios acordando más, ¿no? En el caso de Cristiano Torres, de esa declaración de intenciones en Madrid, cuando fue como novillero con caballos, que no le salió bien las cosas, que te puede parecer mejor o te puede parecer peor, pero lo que está claro es que es una declaración de intenciones. No cualquiera es capaz de decir esas declaraciones que dijo en la televisión. Tiró la moneda al aire, salió la cosa como no se esperaba a nadie, pero independientemente de eso, es algo que hay que alabar en cierta medida, te guste más o te guste menos, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso, y bajo mi punto de vista es un gesto muy torero, quizá de falta de prudencia, entre comillas, pero no deja de ser un gesto torero, y el cual hay que alabar, aunque luego las cosas no salieron bien. Y nos estamos acordando más, se está acordando esas empresas más de ese gesto que las 3 orejas en tu alternativa en una plaza de primera. Sí, es, ¿no? Yo siempre alguna vez hemos hablado, Izan, que nos pareció, a mí me pareció un gesto que cuando lo escuché se me puso la piel de gallina. O sea, al final, vale, luego salió como salió, pero es que me puso la piel de gallina. Y luego viene a Zaragoza el tío, corta 3 orejas, toreando como hacía tiempo que no veíamos, no, porque la feria tuvo pinceladas buenas, pero dejó un sabor de boca increíble a los aficionados. Y luego ver que no está anunciado en ningún lado, o sea, me parece que es vergonzoso. Y luego el caso del Menet, yo tampoco lo entiendo. El año pasado fue el novillero, si no me equivoco, que más festejos toreó. Me parece que fueron 37. Toreó, mató no sé cuantísimos animales. Y ahora lo hemos visto en un festivalillo. Es que yo
es que no, por mucho que tenga que tomar la alternativa en X plaza, como no Claro, fíjate. se tendrían que estar matando por contratarlo. Y yo hablaba con la persona que me está cubriendo Ciudad Rodrigo, que está escribiendo allí, y me decía, pues el Mene se le ha visto un tanto agarrotado. Digo, pero ¿cómo quieres ver a un chaval que sabe que se juega toda esa tarde porque no tiene nada por delante? Pues al final uno sale congestionado, sale queriendo dar la mejor versión de sí mismo, y a eso se suma el aire y el viento que está haciendo en Ciudad Rodrigo y que hemos tenido este fin de semana en prácticamente toda España. Pues al final es que es imposible, porque toda esa presión pues al final recae en un chaval pues que no cuenta con más de una veintena de años, y es que al final pues se ven unas injusticias de que a unos se les da mucho sitio y a otros poco. Entonces, Y acerca de lo que decías, Jesús, no estoy de acuerdo decías, ¿no?, que en cierta medida, en el caso del pliego, no es que nos estemos cargando el toreo desde dentro, desde las empresas, ¿no? Por el caso de Zaragoza en este caso, ¿no? Es que al final, si yo fuera el empresario también y me jugara mi dinero, también sería eso lo que buscaría, y el que creo yo que realmente se lo está cargando en este caso es la Diputación y los políticos Zaragoza, que están metiendo esas condiciones y están metiendo la mano sin ningún tipo de escrúpulo. Y al final el empresario lo que tiene que hacer es comer, y tiene una familia igual que la tenemos nosotros y le tiene que dar de comer, y aunque a ti te parezca mejor o te parezca peor, podremos criticar su gestión en cierta medida, pero no podemos olvidarnos de que no es un aficionado como nosotros, que nuestra actividad económica está en otra parte, ¿no? gracias a Dios. No, y ellos tienen que llevar el pan a su casa, ¿no? El que realmente se está cargando, en el caso de Zaragoza, para nada quiero quitarle peso a otras actuaciones de estos empresarios en otras plazas o con lo que pueda pasar en Zaragoza en el futuro, pero quien realmente creo que ahora tiene toda la culpa, y si lo digo, tiene la culpa y hay que denunciarlo públicamente, es la Diputación por hacer este tipo de pliegos que atentan ya no solo contra la afición, atentan contra la tauromaquia y contra el futuro de ella. Y la unión del sector también, Izan, porque mira, los políticos siempre van a ser políticos. Si es que esto ya viene de años. Pero el sector se tendría que unir y plantar cara a injusticias como la de Zaragoza. Lo ha hecho en Málaga, recurrieron el pliego y al final se modificó el pliego porque se le dio la razón al recurso. En Zaragoza al final no ha habido unión. ¿Y no ha habido unión por qué? Por lo que hemos dicho al principio, porque al final unos con otros no se aguantan entre ellos, todos quieren bailar con la más guapa y entonces se hacen daño entre ellos mismos. ¿Quién lo paga? El toreo. ¿Quién lo paga? Principalmente el que pasa por taquilla, que es el aficionado. Y al final ese es el mayor lastre del toreo y no lo vamos a cambiar. Pero sí que lo vamos a decir porque al final pues tenemos la oportunidad todos los lunes de hablar de toros, pues hay que decirlo y que los oyentes que tenemos pues lo escuchen. Pero esa es la realidad. La culpa principal la tiene el mundo del toro, que nunca ha sabido salir del encorsetamiento en el que está. Y hay muchos intereses internos y muchas guerras internas que algunas las conocemos y otras muchas no las conocemos, y ahí está el principal hándicap de todo ello. Pero bueno, cerrando ya este tiempo de tertulia, antes quiero dar paso a la sección de Lo que el ojo no ve, que creo que nos hablas de un buen tema, Jesús. Así que ahora hablaremos. Lo que el ojo no ve, por Jesús Nieto. Hoy, en Lo que el ojo no ve, nos vamos a meter en uno de los sitios más reservados de la plaza. Y no son los corrales, ni el callejón, ni la capilla. Hoy miramos hacia arriba, hacia el palco presidencial. Yo os lanzo una pregunta. ¿Os habéis fijado en que el presidente nunca está solo? Siempre tiene a dos personas pegadas a él. Dos sombras, dos figuras que apenas llaman la atención. Esas dos personas son muchas veces las que marcan la diferencia entre una plaza de primera o segunda y una de tercera categoría. En una plaza de primera, como Madrid o Sevilla, el palco casi parece un despacho técnico. El presidente suele ser un comisario de policía, alguien que acostumbra a tomar decisiones importantes en momentos de mucha presión. A su derecha se sienta el veterinario. Es quien vela por el toro, el que le avisa bajito: presidente, ese toro está tocado de la vista, o fíjese que está cojeando. Y a la izquierda se sitúa el asesor artístico, el que analiza lo que pasa en el ruedo y le dice: la estocada ha quedado baja o no ha terminado de rematar bien la faena. Es decir, arriba no se decide por impulso, se decide con criterio, es un juicio técnico. Ahora bien, en una plaza de tercera, en un pueblo, la cosa cambia. Ahí suele presidir el alcalde, y el asesoramiento muchas veces deja de ser el comentario: la estocada está caída. En el pueblo, el susurro puede ser otro: alcalde, dale la oreja, que es el hijo de la Paqui.
y ha venido medio pueblo a verle. El veterinario está, claro que está, pero a veces su voz pesa menos que el ambiente, que la fiesta, que la presión de la gente. Por eso, la próxima vez que miréis al palco, no os fijéis solo en el pañuelo, fijaos en quién le habla al oído al presidente, porque en las grandes plazas se escuchan artículos de reglamento y en los pueblos se escuchan los latidos de la fiesta. Pues bien, Jesús, la verdad que esto es un tema que precisamente la semana pasada se tocó aquí en Zaragoza, en el curso de aficionados que organiza Mar de Nubes, y que me parece muy interesante porque sí que se abordaron distintos aspectos sobre lo que hace la autoridad en un espectáculo como es el de la tauromaquia. Y yo creo que es importante. Y precisamente lo que decías de los pueblos es verdad, porque eso lo he vivido en mis propias carnes, de que al final allí pues es verdad que la vara de medir es mucho más laxa, es mucho más flexible y permite pues ciertos trofeos, y sobre todo los toreros quieren ir a torear a los pueblos precisamente por eso, porque al final se llevan el dinero y la actuación es mucho más... Bueno, Tiene mucha menos orejera. repercusión. Sí es. Yo, Menos. a la raíz de lo que estamos hablando ahora, de los presidentes y de los pueblos, a mí me parece increíble que vayas a un pueblo, cortes 4 orejas y un rabo, salgas por la puerta grande y te vayas con una sonrisa en la cara. Pero a mí lo que no me parece bien, y creo que esto también un poco a raíz de lo que está pasando en México, lo hemos denunciado 18.000 veces aquí, pero por una vez más pues no sobra, el tema de los indultos. Ostras, no puede ser que el año pasado en Marbella se indultasen 3 o 4 toros en una misma corrida, que cada vez que te levantes veas una noticia de un indulto, durante el verano una vez al día en un pueblo haya un indulto. Ostras, creo que también ahí los presidentes me parece genial que regalen orejas, que regalen rabos, que lo que quieras. Pero en el momento en el que empiezan a regalar indultos, ostras, me parece que es una cosa muy grave en la cual creo que es un problema que no estamos sabiendo ver o que no estamos sabiendo abordar. Pero has visto a Luctuoso II, que le indultó a Olga Casado este fin de semana en Ecuador, en Ambato. La verdad que deja mucho que desear, has abierto un melón muy bueno, que creo que tendríamos que analizar en algún programa, porque lo de los indultos en América es alucinante. O sea, todos los fines de semana hay 2 o 3 toros indultados. Y yo he visto fotos este fin de semana. Es que es una me han llegado pasada. desde allí y, chico, no sé, había auténticas sardinas, toros degollados que se mantenían en los huesos. Yo no sé cómo se puede indultar eso. Y por supuesto, lo de los pitones ya ni te cuento. Es auténticos. Ya es que no son ni como los toros de rejones, es que es mucho menos. Parecen auténticos chotos. Es lo que iba a decir, ¿no? Es que los pitones no tienen ni un palmo de largo. Es que he visto una foto de David de Miranda toreando con un toro que es que no, que os lo prometo, que es que estaba más afeitado y más cortado el pitón y todo que un toro de rejones. Y luego, ahora que hemos nombrado a Olga Casado, por cierto, otra corrida mixta que ha toreado. No sé cuándo se va a poner con novilleros. No, al final este tema de lo que hablamos, ¿no? De los presidentes y estos indultos no dejan de ser chanchullos. Mira, no simplemente el hecho de los indultos, ¿no? Si yo recuerdo, ¿no? En la corrida de toros de Alcañiz de este año, ¿no? Pues que se ven chanchullos con según qué toreros, con otros no. Pues, eso lo hemos vivido nosotros, ¿eh? Lo hemos vivido, ¿no? Desde dentro y lo hemos vivido. Y pues bueno, yo no digo que haya nada mal hecho, pero sí que hay que darle el mismo trato a todos los toreros por igual, ¿no? Y luego, bueno, no dejan de ser chanchullos de que pasan en los pueblos y que por suerte parece que no afecta. Pasan también en la Plaza Grande. Sí, bueno, pero se tapan un poco más. Pero y nosotros en Zaragoza tampoco podemos tener mucha queja en cuanto a con según qué presidente en cuanto al criterio. Con otros igual sí. Por ejemplo, en el caso de Ezquerra, yo creo que tenemos suerte en cuanto al tema de los trofeos. Sí que es verdad que por ponerle un pero a esos cuerpos, a esos equipos presidenciales de las plazas, ¿no? El principal problema, sobre todo aquí en Zaragoza, es el tejemaneje, ¿no? Exactamente, el tejemaneje que se llevan con el aprobado y el no aprobado de los toros. Y luego el tiempo que se aguantan según qué toros en el ruedo y nos los devuelven a corrales. Ostras, que no somos veterinarios,
Pero es que hemos visto toros con un pitón partido que han estado 3 minutos en el ruedo. Bueno, sí, ahí tendríamos. Ahí no sé si era cosa de Zúñiga o del. Porque yo no me enteré, cortaron 18.000 versiones. Tendríamos que entrar a mirar. Creo que lo dices por el día que creo que fue al entrar El día el toro que- al caballo. que explotó todo, sí. Se quedó el cuerno colgando. Sí. Creo que no se llegó. Sí, se quedó colgando. No recuerdo en cuál de las suertes fue. En cuál de los tercios fue, pero Por el creo caballo, que, me parece. creo que ahí tendríamos que entrar a valorar, a mirar, perdón, cómo está la ley estipulada, ¿no? Porque según en qué fase de la faena pase, no se pueden devolver los toros o se Lo cual es necesita- un sinsentido. o Lo se- decía, o se mira, necesita. Ya, pero ya no sería culpa del empresario no, sí, sí. o del presidente. Ahí habría que entrar a valorar y a tener información de cómo está la legislación para poder opinar. precisamente este tema salió a la palestra el pasado miércoles, en este curso de aficionados de Mar de Nubes, y lo decía Jorge Moreno, que fue el invitado, que es un sinsentido en el propio pliego, ¿no? Que en una determinada parte de la lidia sí se pueda devolver al animal porque esté inválido y que, por ejemplo, no se pueda devolver en otra parte. Creo que se puede devolver antes de que empiece la faena de muleta. Estoy hablando sin saber, pero creo que una vez empezada la faena de muleta, el toro no se puede devolver. Efectivamente, pero además también creo que no se puede devolver si sale lastimado del interior, es decir, de toriles, sí se puede devolver. Exactamente. Pero si se lastima en el primer tercio, no se puede devolver. Y por eso se querían acoger a que el toro con el pitón partido no se devolviese, porque al final el reglamento lo permite, pero es un auténtico sinsentido. Hombre, el día aquel del pitón que estamos hablando, el que Y realmente. además es dañino para el propio Sí, toreo, sí. porque ahí salen imágenes. Sale la y luego foto, los correcto. No, antistas- ahí realmente se devolvió el toro. No sé si los espectadores, entiendo que los que están aquí de Zaragoza saben perfectamente de lo que estamos Sí, hablando. Fue un espectáculo aquello bochornoso, ¿no? Pero realmente ese día el caradura, si no llega a devolver el toro, fue el señor Carlos Zúñiga, que desde que el además propio presionaba al asesor artístico. desde el propio Callejón. desde el propio callejón salía con ese Desparpajo. con ese desparpajo, ¿no? Y entre comillas con esa chulería, pidiendo calma y pidiendo silencio a los tendidos de Zaragoza Un auténtico altercado público. sin ningún tipo de que se sensibilidad. montó allí. Es que yo en ese tema, no sé, o sea, por lo que luego me explicaron a salida de la plaza, por lo que tengo entendido, al haberse roto el pitón con el caballo, no sé qué, me parece que el que tenía que autorizar el cambio era el Claro, el empresario de la es el plaza. empresario, sí. Si no me equivoco, Sí, sí, porque al final, pues es lo que os estoy contando. En el momento en el que se partió el pito en ese toro, legalmente el reglamento admite que siga el toro en la plaza. Entonces el empresario al final se quería acoger a esa parte del reglamento, lo que al final se montó un auténtico altercado público, que estuvo al borde del altercado público Sí, sí. en la plaza, y se vio ya tan presionado Carlos Zúñiga que, bueno, pues al asesor artístico le dio permiso para que avisase al presidente y sacase el pañuelo verde. Y esa presión fue la que llevó a que yo en los tendidos, además una tarde en la que la plaza pues estaba llena. Y aún todavía es más grave cuando tienes una plaza llena con tantísima gente y mantienes un toro así, del cual luego salen fotos que se filtran en las redes y que los antitaurinos pues lógicamente aprovechan para ir en contra del propio toreo. Claro, un toro vale dinero. Sacar el sobrero al final le puede asumir a un coste a la empresa de 8.000 euros más. Hombre, tampoco se puede hacer reírse de nosotros, ¿no? Y dejar ese ¿Y toro. por qué vienen estas presiones? Al final volvemos al inicio del programa, porque falta dinero para pagar esos toros por unos pliegos abusivos que aceptan por sus propios intereses y porque aquí puja el más rico y el más chulo. Y con esto despedimos el programa porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Y eso sí, la semana que viene ya saben todos ustedes que a partir de las 8 de la tarde tenemos aquí una cita en Onda Aragonesa Radio. Hasta entonces, cuídense.